con el ministro administrativo de la presidencia, miembro del comité político del PLD, licenciado José Ramón Peralta. Bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Buenos días a todos ustedes, don Álvaro, Willy, Daniel, Felipe, Nayib. Creo que están todos ahí, ¿verdad? Así es. Rosendo. Y sobre todo también a todos los amigos y amigas que siguen día a día el Gobierno de la Mañana. Buenos días, licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Nos gustaría empezar esta interesante entrevista con usted para que nos dé una panorámica del ambiente político en nuestro país en este momento. ¿Cómo van las cosas? Bueno, esto viene evolucionando de una manera muy cambiante. A principios de año íbamos a unas elecciones que estaban pautadas a celebrarse en febrero, y en esas elecciones lo que estaba previsto era que el 16 de febrero el PLD saliera triunfante en las alcaldías. En ese momento Gonzalo Castillo, yo lo había dicho, estaba por debajo del candidato que estaba en primer lugar, 7, 8, 9 puntos. Y nosotros pensábamos que con el triunfo de febrero podíamos dar un salto y que Gonzalo podría pasarle al candidato que estaba puntero. Esas elecciones se suspendieron de manera abrupta, nadie lo esperaba. Y en ese contexto al PLD se le hizo la peor campaña que se conozca contra partido alguno. La oposición acusó de manera despiadada de ser nosotros los responsables de la suspensión, cuando la verdad era que éramos los únicos perjudicados de esa suspensión. Pero el país, o una parte importante del país, asumió que nosotros tuvimos algún nivel de responsabilidad. Quizás no nos supimos defender bien, quizás no hicimos los planteamientos adecuados. Y fuimos a unas elecciones el 15 de marzo, que fue pautada por la Junta, y en ese momento no teníamos hacia nosotros el favor popular. Antes de esas elecciones, el PLD contaba con una simpatía en febrero de 5 puntos por encima de su contendor. Y cuando fuimos ya a esa elección el 15, llegábamos el día 13 de marzo con una diferencia, pero por debajo de 4%. En esa circunstancia, aunque en el voto popular, en el voto nacional, nosotros sacamos igual o más votos que un empate con el PRM, el país percibió que el PRM había ganado esas elecciones, porque había ganado la mayoría de las principales alcaldías. Aunque en términos de las votaciones, en términos de las votaciones por todos los candidatos, nosotros sacamos más candidatos que ellos, a regidores, a vocales, pero la simbología de lo que significaba ganar las principales alcaldías, y nunca el PRM había tenido una participación con ese nivel de éxito, eso creó una percepción de que también estaban arriba y que iban a ganar las elecciones de mayo. Y ahí nosotros llegamos a caer en la simpatía más de 12 puntos debajo de ese partido. Y nuestro candidato llegó a tener una diferencia muy alta en ese momento. Pero cuando vino el asunto de la pandemia, que no es algo que fue de República Dominicana, sino que se originó en China, y cuando llegó aquí había pasado ya por España, Francia, Italia y una cantidad enorme de países en el mundo. Cuando vino y llegó esta desgracia al país, el pueblo dominicano observó cuál es el partido que está preparado para gobernar, cuál es el partido que puede enfrentar los retos en una situación como esa. Y vimos un gobierno
o el país pudo observar un gobierno que le hizo frente a esta crisis mundial, a esta crisis de salud, de una manera con mucha eficiencia, que pudo darle respuesta a la parte de salud, pero pudo dar respuesta a la parte de la economía y a la parte social. Y eso llevó al gobierno a los niveles de aceptación similares a aquellos del año 2015-2016. En este momento se hablaba de 70, 80, 82% de aceptación. En este momento está por encima de 70, 72 del gobierno. Pero sobre todo, el país pudo observar a los candidatos presidenciales, a los que aspiran a dirigir este país a partir del 16 de agosto. Y voy yo a un Gonzalo Castillo haciéndole frente desde el primer día a la situación del país, siendo solidario, buscando soluciones, que era lo que el país estaba buscando, y la población, solución en salud, solución en comida, solución en todos los aspectos. Y eso permitió ver frente a otros candidatos que estaban desde un micrófono, desde su casa, haciendo cosas. Pero eso no era lo que quería el país. El país necesitaba en ese momento soluciones al problema de salud y de alimentación y económico que se estaba enfrentando. Y ahí vimos a un Gonzalo crecerse no, hacer lo que él siempre ha hecho del Ministerio de Obras Públicas, resolver, gerentear las crisis, hacerle frente tanto del sector privado como del sector público a estos problemas. Y entonces vimos, el país ha vuelto a reconquistar el cariño de los dominicanos y las dominicanas por el PLD, porque ve un gobierno funcionando, ve un candidato que todos los otros han tenido que salir a imitarlo, todos los otros han tenido que salir a hacer lo mismo que hace Gonzalo, pero de manera menos eficiente. Y a eso le agregamos ahora la participación que hemos tenido. Gonzalo, cuando entra ya la campaña, en estos 10 días, en estas 2 semanas que tiene o menos, Gonzalo comienza haciendo ya la propuesta de gobierno de qué va a hacer con el país en cada una de las áreas. Lo vimos en su discurso del lunes pasado a la Nación, donde habla de cómo va a enfrentar la reactivación económica, la creación de empleo, entre otras cosas. Y al día siguiente va y expone ante la Asociación de Industria y le habla al país. ¿Por qué? Porque los otros 2 candidatos creyeron que estaban en un salón de hotel, hablando de economía circular, de esto, de cosas que el país no entiende, y vuelven a estar otra vez desenfocados. Ahora el país quiere que le digan cómo se van a crear los empleos, cómo se va a reactivar la economía, cómo vamos a hacer que el turismo vuelva, cómo vamos a hacer que el crecimiento vuelva al país. Y Gonzalo todo eso se lo dice, pero le garantiza también al pueblo dominicano que la mano solidaria del gobierno a partir del 16 de agosto continuará con él y Margarita. Le dice a los dominicanos la parte humana y le da el pésame por los muertos. Es decir, se ocupa de todo y toca todos los aspectos de la vida nacional. Cuando los otros 2 candidatos se desenfocan y creen que están en el salón de un hotel hablándole a solo a los industriales. El país está esperando más de sus candidatos. Y ahí también Gonzalo sigue creciéndose. Y nosotros, por eso, Gonzalo, ya lo vemos, que está en primer lugar en todas las encuestas que se hacen, creíbles como la Marpen. Bueno, en Marpen estamos con 2 puntos abajo, pero ya tiene más de 15 días. Pero en todas las que se hacen presenciales, que se han presentado y que tienen y que son de firma acreditada en la Junta Central Electoral. Hay una que tenemos que está con 2 puntos arriba, en otra está con 2 puntos, en otra está con 3.2 que salió, en otra con 5.7, 43.3 a 37.6. Y entonces vemos a un Gonzalo que está, y nosotros, esto tiene entusiasmado al PLD, tiene entusiasmado a todos sus seguidores, y estamos trabajando para irnos en primera vuelta. Hoy están las cosas muy cerradas, pero nosotros estamos trabajando para irnos en primera vuelta. Adelante, don Álvaro Arbelo. Gracias.
Gracias, Willy Rodríguez. Yo creo que sed justos lo primero si queréis ser felices, dijo Duarte. Felicitar al señor ministro por el gran trabajo que ha hecho, y usted no ve ese movimiento escribiendo y hablando gente en contra de él. Es un hombre que a veces ni suena ni se menciona, está trabajando arduamente, pero lo de sonar y mencionar, eso recuerda al gran estadista inglés que ante una entrevista dijo que no sueno, que no me mencionan. Dice, mejor, porque entonces el problema no es que me mencionen para bien o mencionen para mal, es que si no me mencionan es que lo estoy haciendo bien. Y yo creo que usted cae dentro de eso, de los ministros que han realizado un gran trabajo. Además, yo he dicho desde el primer momento, y excúseme que haga esta introducción un poco larga, desde el primer momento de que usted no solo es uno de los principales ministros que tiene este gobierno, sino uno no de los pocos, pero caramba, uno de los altos funcionarios del gobierno que siempre defienden su gobierno, que siempre se la juegan. Bueno, voy con esta pregunta, señor ministro. El PLD, ¿verdad? Y usted puede hablar no solo como ministro, sino como miembro del comité político del partido. El PLD está plenamente conforme con lo que está haciendo y hará la Junta Central Electoral. Nosotros no estamos observando, en una observación crítica. Ahí lo dijo. Nosotros estamos en una observación crítica. Nosotros no estuvimos nada conforme con lo que sucedió en febrero. Lo que sucedió en febrero fue bochornoso para el país. Se dieron casos que a nosotros nos perjudicó grandemente. Eso es inaceptable y nosotros estamos en una actitud de observación de la Junta, apoyando la comisión de seguimiento que pueda acompañar a la Junta en estos comicios para que garantice unos comicios transparentes, unos comicios que tienen que celebrarse sobre cualquier situación, porque el país está pasando en estos momentos por una crisis de salud, una crisis sanitaria que ha degenerado en una crisis económica para todos los dominicanos, o por una parte importante para el país en sentido general y una parte importante de su población. A la magnitud de esta crisis no podemos agregarle una crisis institucional. Entonces aquí los comicios tienen que celebrarse en julio, el 5 de julio como están pautados. Y la comisión de acompañamiento que se reunió con los partidos debe darle un seguimiento día a día con la Junta a la celebración de estos comicios. Nosotros hacemos, si me lo permiten, hago un llamado a la Junta Central Electoral, en nombre mío propio y del partido, a que desde ya inviten a todos los observadores, que sean observadores creíbles, a la OEA, a las Naciones Unidas, al Centro Carter, a todos, a los gobiernos amigos. Estas tienen que ser unas elecciones bien supervisadas, porque aquí hemos visto de hace muchos años que aquí se gana y el partido de oposición no tiene el talante democrático de reconocer la victoria de otros. Vimos, el presidente ganó en el 12 y todavía está esperando la felicitación y el reconocimiento. Ganó en el 16 con la mayor votación histórica en vida democrática en los últimos 60 años del país y ni siquiera lo han felicitado ni han reconocido su victoria. Nosotros perdimos algunos ayuntamientos importantes y ese mismo día, esa misma noche, comenzamos a felicitarlo a todos. Y algunos fue por muy poquitico margen, menos de un 1%. Pero felicitamos. Es decir, ese talante democrático no existe en la acera del frente. Y por eso yo hago un llamado a la Junta Central Electoral a que haga las invitaciones de los partidos, a los gobiernos, a las instituciones, a los organismos internacionales, para que venga la mayor cantidad de observadores posible. Hoy se está vislumbrando una victoria de Gonzalo Castillo. Hoy se está vislumbrando un PLD que está por encima en simpatía del PRM.
Y nosotros no queremos, ya sentimos y hemos los nervios del otro lado, las presiones que están ejerciendo contra la Junta, y nosotros lo que queremos es dejar bien claro esa situación, porque no son dados a reconocer victoria. La democracia solo le funciona si le beneficia a ellos. La democracia no le funciona si es para respaldar o para reconocer el mandato del pueblo. Y aquí nosotros estamos en un sistema democrático que el día de las votaciones lo que se respeta, quien tiene la única voz y el mando es el pueblo, el que decide, el soberano, y nosotros tenemos que respetar, nos guste o no, lo que decide el pueblo ese día. Si el pueblo nos apoya, bienvenido, y si no nos apoya, estaremos también reconociendo y aceptando lo que decide el pueblo. Pero hay otros partidos que no conocen de eso, que les gusta hablar mucho de democracia, pero no la ejercen, solo cuando lo beneficia a ellos. Ministro José Ramón Peralta, yo tengo dos preguntas. Número uno, me gustaría saber si en medio de esta crisis hay tiempo para pasantías o hay tiempo para aprendizaje. Y en segundo lugar, ¿cómo podría o cómo va a impactar? Porque conocemos el caso suyo, que ha sido una persona muy vinculada al campo, fue presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, y nos gustaría saber cómo podría impactar esta política pública de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina en el marco de esta campaña electoral al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ¿a qué te refieres con lo de la pasantía y la...? Bueno, me refiero al aprendizaje que generalmente se necesita cuando hay un cambio de gobierno. Pregunto que si en medio de esta crisis hay tiempo para pasantías. Sí, no, lo que pasa es que también en la Junta quieren están solicitando hacer unos cambios de última hora que hay que tener mucho cuidado. Entonces, no nos oponemos siempre y cuando estén las personas competentes y haya el tiempo para eso. Mira, el mundo está viviendo una crisis profunda. Ciertamente, en estos momentos, el país no está procurando, y ahí es que está el desfase de nuestros opositores. El país no está procurando un cambio en este momento. El país lo que quiere es seguridad. ¿Quién le va a garantizar que los trabajos vuelvan a generarse? ¿Quién le va a garantizar que la economía vuelva a crecer? ¿Quién le va a garantizar la estabilidad en la tasa de cambio? ¿Quién le va a garantizar que el sector zona franca y el turismo vuelvan? Eso es lo que está buscando el país. El país no quiere incertidumbre. Y por eso es que está valorando también a Gonzalo, porque Gonzalo le está hablando de todo lo que va a hacer en cada una de las áreas. Y Gonzalo está hablando y va a seguir hablando toda la semana al país de lo que va a hacer en cada área. Y en la otra pregunta, de lo que se refiere al campo, ahí está nuestra gran fortaleza. El apoyo que le ha dado el presidente con su visita sorpresa al campo, a todo el país y sobre todo los más débiles, le ha garantizado el apoyo de este sector, que había sido un sector conservador y que nunca había estado al lado del PLD. También el acceso al crédito, no solo de la visita sorpresa, sino que durante 8 años hemos logrado que el Banco Agrícola le preste a los productores a una tasa que ni siquiera las grandes corporaciones del país pueden conseguir. Hoy están teniendo préstamos a tasa flexible, cobrado con la cosecha, al 8%. Eso no había sucedido nunca, que durante 7 años, corrido 8 años, el Banco Agrícola estuviera los fondos, dinero siempre disponible, porque a veces tenía tasas, nunca fueron como esta, pero tasas altas de 18, 24, pero aún así tampoco tenían dinero. Tampoco tenían los recursos para prestarle a los productores. Entonces a veces le daban una carta orden, y esa carta orden lo que hacía es que cogía un préstamo para comprar un quintal de abono que costaba 1,000 pesos. Y cuando iban a la casa de insumos, como esa carta orden se la pagaban al año, a los 7, 8 meses,
en vez de vendérselo a 1.000 pesos, se lo vendían a 1.300 pesos. Entonces usted estaba pagando ya el 24% del préstamo, más el 30% de más por el saco de abono. Eso tienen que saberlo los productores nacionales. Estamos hablando que estaba pagando un 54%. Ahora, ¿qué sucede ahora? Ahora usted va al banco, le dan el dinero, la papeleta, una arriba de otra, y usted va a la casa de insumos y en vez de comprarlo a 1.000, quizás lo compra a 950. Se está economizando, aparte del 8% de la tasa, eso. Y si le dan una carta orden, que todavía existe, sabe el vendedor de insumos, sabe que esa carta orden va a ser pagada rápidamente, en menos de 30 días. Y también se lo vende con el descuento adecuado. Es decir, que el productor nacional sabe que todos los insumos del país, que los fertilizantes, se han mantenido a unos precios muy bajos y que han tenido derecho y acceso al crédito en la banca, tanto privada como en el Banco Agrícola, que es el Banco de los Productores Nacionales. Aparte de que el gobierno le inyecta todos los años, todos los meses, más recursos para que haya más disponibilidad. Y a los productores de leche, ojo a los productores de leche, que a veces quieren confundirlo, se le ha dado el mayor apoyo con el Conaleche, a tasa del 6%. Y todos los meses también el presidente le inyecta recursos a esa cosa. Además que hemos logrado en más de 60 proyectos lecheros apoyarlos con mejora de genética de su ganado y aparte también mejorando el pasto. Es decir, tenemos un apoyo del campo y es producto de ese trabajo semanal y diario que hacemos del gobierno y que el presidente ha enfocado en este sector tan importante de la vida nacional. José Ramón, el PLD va a un proceso electoral en lo presidencial. Ya tú has definido más o menos cuál es el cuadro ahora mismo, cuáles son las expectativas que tiene el partido, pero también ustedes van a unas elecciones congresuales. Ahí nos gustaría saber cuál es la situación ahora mismo, sobre todo cuando la oposición mantiene una especie de alianza en plazas fundamentales del país. ¿Qué expectativas tiene el PLD en cuanto a senadores y diputados? Bueno, nosotros vamos a tener una mayoría en el Senado, eso nos dan los números hoy en día, una mayoría clara en el Senado, y vamos a tener, y hoy tenemos garantizado, ganado con más de 10 puntos, más de 18 senadurías. La otra estamos arriba, abajo, en un margen que pueden ganar ellos, podemos ganar nosotros. Si dividimos, pudiéramos llegar a 23, 24, 25. Y ahí tenemos 4 o 5 en una situación difícil. Que es difícil. Entonces, nosotros vamos a tener, sin duda, una mayoría en el Senado de la República. Y esto es claro, porque es que han puesto esa división, esa alianza de los partidos en algunos sitios, lo que nos han favorecido, porque le cuesta a una gente de un partido votar por otro que nunca, quizás lo estuvieron combatiendo toda la vida. Y eso no es fácil, y a nosotros eso nos ha convenido y nos ha dado esa ventaja. Y hoy vislumbramos que vamos a tener un bloque mayoritario en los datos que me pasa que tengo al día de hoy. Lo voy a buscar acá. Un segundito. En los datos que tenemos en la Cámara de Diputados, no contamos hoy en día con una mayoría de la Cámara de Diputados, pero sí vamos a tener sin lugar a duda un bloque mayoritario al día de hoy. Pudiera convertirse en una mayoría, por ejemplo, de las plazas que se están hoy en día en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de que hay, no vemos 125 plazas que hemos medido de las 178 que se están votando, que se van a hacer en el país. Y ahí nosotros estamos sacando más o menos un 48% de las plazas de los diputados, de las que tenemos medidas.
Tenemos a don Álvaro Albelo que tiene una pregunta. Adelante, don Álvaro. Sí, finalmente, por mi parte, naturalmente. Yo noto en usted, siento, señor ministro, quizás por mi propio temperamento, mi forma de ser, y por algo que yo he estado también planteando por un año, quizás más, no sé. Bueno, yo lo siento a usted un poco pesimista en cuanto a lo que debe ser la diafanidad de la labor de la Junta Central Electoral. Yo he estado planteando siempre de que hay sectores poderosos del país y del extranjero que no quieren elecciones, ¿verdad? Y yo he insistido en eso y se han dado situaciones que alguna gente dice, bueno, mira, el viejo parece que anda cerca de las cosas. Bueno, yo repito, lo siento a usted un poco pesimista. ¿Usted cree, señor ministro, que efectivamente hay sectores poderosos que no quieren elecciones y que en la Junta Central Electoral habría una que otra persona que hace causa común con esa barbaridad? Bueno, hay un precedente que nos llama, que fue lo de febrero. Lo de febrero, lo que sucedió en febrero, nosotros tenemos que estar observando muy de cerca todo. Porque lo de febrero, para la democracia dominicana, fue un terrible golpe. Y para el PLD, ya en términos particulares, nos hizo un daño tremendo. Pero lo más importante es la democracia. Y que nosotros tenemos que estar, por lo que dijo la OEA, que hubo debilidades, tenemos que estar observando muy de cerca ese proceso. No podemos estar optimistas, tenemos que estar observando, tenemos que estar viendo cada detalle de lo que se está haciendo. Hay gente que aquí se creía que tenía ya la banda presidencial, partido que creía que ya habían ganado, y ante eso nosotros tenemos que observar también el comportamiento de todos. Porque a veces, como dije hace un ratito, la gente no está acostumbrada, ese partido no está acostumbrado a perder, no le gusta perder, a nadie le gusta, pero aquí no es que me guste o no me guste, aquí es que hay un mandato del pueblo dominicano, el pueblo dominicano que va a decir quién va a ser el próximo presidente y quién va a ser los próximos senadores y diputados. No es ni usted, don Álvaro, ni yo solamente, es la voluntad mayoritaria de un pueblo que se va a expresar el 5 de julio. Y nosotros tenemos, nos guste o no nos guste, que respetar esa voluntad del pueblo dominicano, que es el momento donde es el que decide, es el soberano del país. Y por lo sucedido ya en febrero, ojo avisor, podemos estar creyendo a ciegas en lo que está sucediendo. Bueno, tenemos algunas dificultades técnicas. Paso de esa oposición que se creía que ya eran los dueños del país. Porque puede ser, nadie sabe qué traen. Están muy nerviosos, están presionando, están llamando, entonces todas esas cosas tenemos que estar observando el país. Bueno, pues agradecemos esta participación. Como de costumbre, en honor tener aquí al ministro administrativo de la presidencia, el gran amigo José Ramón Peralta. Gracias por acompañarnos. Seguimos con Cundo Camarena. Llévatelo, Cundo. Muchas gracias.